Las criaturas mitológicas nos han perseguido siempre. Ogros, hombres lobo o brujas merodean en los entresijos de cada cultura, entre lo que no somos capaces de comprender y en el subconsciente de cada uno de nosotros. Y estas culturas nacen y mueren, pero sin importar el lugar o la época, los relatos de estas criaturas que amenazan la vida se mantienen comunes a todas ellas. Una de esas criaturas se dice que acecha en la noche, bebe la sangre de aquellos que no pueden escapar de sus garras y frecuenta lúgubres castillos en ruinas: los vampiros. Desde el cine hasta la literatura, todas las culturas de la historia han tenido un concepto de vampiro. Un concepto que mezcla folclore, historia y filosofía. El vampirismo es una idea con raíces en cuestiones y miedos mucho más complejos de lo que creemos y que nada tiene que ver con un seductor aristócrata que bebe sangre. Aún así, puede que al igual que yo consideres a estas criaturas producto de la mente humana, pero son mucho más reales de lo que parecen. Así que, ¿qué es verdadero y qué es ficción en toda esta cuestión? ¿Qué nos desvela el concepto del vampiro sobre nosotros mismos? Esto es justo lo que vamos a ver en este video ensayo. Pero para arrojar luz sobre el tema, primero hay que empezar por el principio. En 1725, Peter Plojowicz, un habitante del pequeño pueblo serbio de Kislova, falleció a la edad de 62 años. 3 días después de su entierro, regresó a casa y le pidió comida a su sorprendido hijo. A los pocos días lo volvió a hacer con las mismas demandas, pero esta vez su hijo se negó y fue encontrado muerto en su cama a la mañana siguiente. En total, en el pequeño pueblo, 10 personas perdieron la vida de esta manera. Lo extraño es que muchas de estas víctimas relataron que antes de morir, Peter Plojowicz se les había aparecido en sueños y les había mordido el cuello y chupado la sangre. Este relato convierte a este humilde campesino en uno de los primeros vampiros de la historia. Ahora bien, estos hechos fueron conocidos por un informe oficial del Imperio Austrohúngaro firmado por el oficial Fromwald, algo que creó mucha polémica entre la población. Este informe fue descubierto en 1993 por Antoine Fabre en los archivos de Viena y reveló algo muy interesante. En este texto se menciona por primera vez en la historia la palabra vampir, pero nada tiene que ver con la concepción que tenemos hoy de ella. Veamos el porqué. Vampiro tiene origen en la palabra húngara vampir, upir en ruso, volkolak en eslavo, brikolakas en griego o naxerer en germánico. Tiene significados similares en culturas completamente distintas. Tenemos entonces así un término que traspasa épocas y fronteras. El término vampiro proviene del eslavo, y es que en la mayor parte de lenguas eslavas hay una palabra que se asemeja a lo que entendemos hoy por vampiro, es decir, una criatura nocturna que se alimenta de sangre. Es bastante probable además que los tártaros hayan tomado prestada esta palabra para referirse a una bruja y la hayan trasladado a los territorios otomanos. Todas estas palabras, distintas en culturas completamente diferentes entre sí, parece que tienen un origen similar, en definitiva, una suerte de criatura nocturna voladora que no está viva y bebe sangre. En la cultura rumana, la noción del muerto que vuelve de su sepultura es muy fuerte. Aquellos que habían sido malvados o habían practicado hechicería durante la vida no eran admitidos en el paraíso y podían llegar a llevarse al inframundo las características de su vida. Así existían los moroi, que viene a significar bruja o brujo, una persona que ha vendido su alma al diablo a cambio de poder. Pero hay que entender que todavía estas criaturas estaban vivas y cuando morían se convertían en strigoi, una criatura mucho más peligrosa. Son estos los muertos andantes, sin humanidad y enemigos de todo lo vivo. Se dice entonces que podían adaptar la forma de pájaros a la noche y poder volar incluso, y tenían también poderes sobrenaturales, pero no se menciona ni está claro si podían llegar a beber sangre. Tenemos entonces que la zona de Europa del Este es la originaria de la palabra, pero no del concepto. Para ello hay que ir mucho más atrás. En Babilonia, Lilith se dice que era la primera mujer de Adán y esta entidad solía alimentarse de la sangre de los más jóvenes para poder mantener la juventud. Marcello Ficino escribió en el siglo XV un texto llamado De Vita, un tratado filosófico y médico que aborda cómo alcanzar una vida saludable, enmarcado principalmente en la filosofía neoplatónica, y menciona lo siguiente, cito: «Hay una opinión común y antigua de que ciertas mujeres proféticas, que popularmente se llaman lechuzas, chupan la sangre de los bebés como un medio, en la medida de lo posible, para rejuvenecer. ¿Por qué entonces nuestros ancianos, es decir, aquellos que no tienen otro recurso, no deberían también chupar la sangre de un joven?»
Y si hay alguien que también menciona por primera vez la necesidad de consumir sangre de los muertos o de los no muertos, es Homero en la Odisea. Odiseo tiene que bajar al inframundo a obtener una profecía de Tiresias. Allí habla con el fantasma de su madre, Aquiles y Agamenón, y para conseguir hablar con ellos, les da de beber sangre para que puedan recuperar la fuerza y la lucidez. Al igual que los espíritus, los vampiros también tienen que beber sangre para mantener la fuerza, pero esto no es solo una idea literaria, sino una práctica que tiene raíces históricas. Los sacrificios de sangre eran una práctica habitual para los héroes fallecidos en el lugar de su entierro. Se creía que los muertos requerían comida y alimento, por eso los indoeuropeos enterraban a sus muertos con comida alrededor del 2400 a.C. Se trata de la idea general de satisfacer el hambre de los muertos, y de aquí no hay mucha diferencia para entender el concepto de vampiro. Entonces se creía que si no era satisfecha, el hambre de los muertos los conduciría a levantarse de su descanso eterno para salir a buscar alimento. Justo eso hacían los Draugr de la mitología nórdica. El cadáver del fallecido se levantaba de forma independiente, como si fuera una persona, abandonando su lugar de descanso. Estas criaturas son conscientes e inteligentes, y para acabar con ellos había que o cortarles la cabeza o llevarlos de vuelta a su tumba. Puede ser simbólico, pero el ritual del entierro no solo nos dice mucho acerca de la cultura de un pueblo, sino de su relación con la vida y la muerte. Y puede que el término de los vampiros sea al fin y al cabo eso, una reacción a lo desconocido del más allá. ¿Qué nos dice entonces la idea de los vampiros sobre la relación de los humanos con la muerte? Para los hebreos, por ejemplo, esta respuesta está en el Seol, el lugar donde los muertos viajaban, un sitio subterráneo lleno de ríos oscuros y lagos profundos y una niebla eterna, donde los espíritus vagaban sin destino. Por otra parte, los vikingos, tras morir, viajaban al Valhalla, que se extendía hasta el infinito para poder acomodar a todas las almas que habían perecido en el campo de batalla. Los celtas, por su parte, creían en el otro mundo, lugar de los muertos y de las criaturas sobrenaturales. Y en esta concepción, además, por primera vez se describe un cierto interés de los muertos en el mundo de los vivos. Y es que podían volver a ese mundo no como entidad etérea, sino como corpórea y física, y no lo hacían para sembrar el caos, sino para aconsejar a sus familiares. La llegada del cristianismo cambió para siempre la concepción de la muerte. Dios no permitía el paso entre la vida y la muerte, y los padres teóricos de la Iglesia tuvieron que buscar la forma de armonizar todas las ideas sobre el más allá. Por ejemplo, con la concepción del otro mundo celta, fue incorporado de alguna manera en forma de purgatorio entre el cielo y el infierno. Para el cristianismo, este era un lugar de espera. Consecuentemente se pensó que debía de haber un día en concreto en el que la Eucaristía se pronunciaba a favor del alma de los muertos, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Los muertos podían volver ese día para recordar a los vivos sus deberes morales y cristianos. Si los vivos seguían sin cumplirlos, los muertos podían volverse vengativos. También se decía que, entre otras cosas, podían volver aquellos que no habían tenido un entierro digno y vengarse de la mezquindad de los vivos y castigarlos, por ejemplo, diezmando su ganado, bebiendo la sangre de los animales. El mito, poco a poco, crece. Encontramos entonces que la idea de vampiro como criatura que surge de su tumba es antigua como la vida misma. Todas las culturas del mundo y de la historia, sin importar el lugar o la época, tratan de explicar qué ocurre después de la muerte. De hecho, parece eso una suerte de reacción al miedo a lo desconocido, ya que la santidad de la sangre en todas las culturas ha hecho surgir toda una galería de criaturas fantásticas y misteriosas cuya única razón de existir es amenazar esa misma sangre. Porque el ser humano, para aquello que entiende por sagrado, imagina una serie de amenazas que le hacen reaccionar, y el miedo a perderlo es el catalizador de esa reacción. Pero lo extraño es que ninguna cultura habló de un seductor aristócrata que succionaba la sangre de los demás. ¿De dónde sale entonces esa concepción de Drácula moderna? Es por eso por lo que hay una asimetría entre la visión moderna de hoy sobre el vampiro y lo que nos cuenta el folclore y la mitología. ¿Qué pasó entonces en el camino? ¿De dónde vienen esas historias? Hay quien dice que todo cambió cuando Bram Stoker publicó Drácula, inspirado en, como cuentan las leyendas, el primer vampiro real de la historia, Vlad el Empalador. Cuando Vlad Tepes nació en 1431, Rumanía estaba compuesta por las regiones de Transilvania, Moldavia y Valaquia.
Antes pertenecían al reino de Hungría hasta que se fueron independizando poco a poco y entraron en vasallaje con las regiones fronterizas, generalmente o Hungría o el Imperio Otomano. La madre de Vlad era hija de Alejandro I de Moldavia y su padre, también llamado Vlad, era rey de Valaquia. Los primeros años del joven se caracterizaron por la falta de estabilidad. Había disputas constantes entre gobiernos y su padre solía ausentarse para liderar cruzadas contra los turcos. Esto le sirvió a Vlad padre para ser condecorado con la Orden del Dragón por parte del mismísimo Papa por defender la cruz y luchar contra los infieles. Así, Vlad recibió el mote de Dracul, que significa dragón. Su hijo, Vlad, hijo del dragón, fue apodado Drácula. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía como tal, y el término Dracul designaba directamente al diablo, con lo que Vlad pasó a ser el hijo del diablo. Su lugar de nacimiento fue Schauburg, un antiguo pueblo germánico ubicado al sur de Bistrita. Con innumerables cuestas e interminables escaleras, este pueblo en la colina comerciaba con Nuremberg y actuaba como repositorio de bienes para mercaderes y viajeros entre Alemania y Constantinopla. Ahí justo se encuentra una pequeña placa datando de la fecha en la que Vlad, sus hermanos Radu y Mircea y sus padres vivieron en el pueblo. Valaquia era una región cristiana, pero su posición cercana al Imperio Otomano musulmán la volvía muy inestable. El Imperio Otomano era expansionista y siempre tenía esta región en su punto de mira. Con el apoyo del Reino de Hungría, Vlad padre se hizo con el trono de Valaquia y la familia se mudó a la capital, Targoviste. Pero cuando el rey húngaro falleció, Vlad puso a Valaquia bajo el vasallaje del Imperio Otomano. Acababan de arrasar a los serbios y a los búlgaros y no querían perder el control. Para ello, hizo un trato con ellos, pero los otomanos querían invadir Transilvania y Vlad padre no apoyaba esa invasión. Así, Vlad fue apresado en Galípoli y sus hijos Vlad y Mircea fueron tomados como rehenes en una suerte de salvoconducto ante la posible agresión a Valaquia. Estos años como cautivo dieron forma al carácter del joven Drácula. Aprendió que en la política la moralidad brilla por su ausencia y que la vida no vale nada y los límites para acabar con ella solo los ponía la imaginación. En 1447, Vlad y su hijo Mircea fueron asesinados por Hunyadi, regente de Hungría, y este puso en el trono de Valaquia al primo de Drácula, Vladislav II. Esta muerte fue planificada por algunas familias de la élite de Valaquia mientras Drácula seguía cautivo por los otomanos, ya que no apoyaban su reinado. Fue entonces cuando Drácula hizo la promesa de tomar el trono y vengar a su padre y a su hermano. Mientras tanto, en el Imperio Otomano las cosas estaban a punto de estallar. Vlad hijo fue liberado, Murad II falleció y fue sucedido por su hijo Mehmed II, y Vlad sabía que este joven con aspiraciones expansionistas tenía en mente a Transilvania. Así que el joven Vlad se alió con Hunyadi, el regente de Hungría, que aún seguía en el trono y al que también le interesaba acabar con el Imperio Otomano. Al regente húngaro le sorprendió lo bien que Vlad conocía las estrategias y el funcionamiento del ejército otomano, y no tardaron en expulsarlos de Serbia. Justo allí, en Belgrado, Hunyadi falleció a causa de la peste, y Vlad aprovechó a su ejército para arrasar los territorios de vuelta a Valaquia y así tomar el poder. Al llegar al trono de Valaquia, Vlad se encontró que no había orden, ni comercio, ni paz. Las élites que asesinaron a su padre y a su hermano seguían conspirando para acabar con él, y tenía que restablecer el orden con muchos enemigos al acecho. Los nobles controlaban el país, pero Vlad no olvidaba. Así, invitó a las élites de la ciudad a un gran banquete en el día de Pascua, en el contexto de su coronación. En un momento dado, tomó a todos los asistentes como prisioneros y les hizo caminar hasta unas colinas cercanas. Allí les tuvo día y noche construyendo un castillo, el castillo de Drácula. A los que no murieron agotados por el trabajo incansable, los tomó y los empaló en las inmediaciones del castillo, y así se ganó su mote, Vlad el Empalador. Desde su ascenso hasta su fallecimiento, Vlad se caracterizó por atacar a los infieles sin piedad. Con el beneplácito del Papa, Drácula se adentró en territorio otomano y capturó a muchos, envenenó pozos y quemó sus propios pueblos, para que los turcos no pudieran llevarse nada del campo. En 1462, en respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear Bulgaria, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta. Cito:
He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Novoselo hasta Sambit. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Vlad se veía a sí mismo como un cruzado, al igual que su padre. La fama del rey empalador entonces se extendió por toda Europa y empezó a rumorearse de que bebía sangre y comía carne humana, y entonces su nombre tomó el significado de Drácula, el demonio. Los historiadores destacan que aquí el carácter de Drácula comenzó a tomar forma. Usaba el terror y la violencia como un arma política e incluso lo consideran precursor de Maquiavelo. Un hombre de estado totalmente avanzado a su época, que justificaba sus acciones por su razón de ser. Al fin y al cabo, sus propios ciudadanos, a los que mutiló en su camino al trono, no eran más que enemigos suyos, y no dudó en acabar con ellos. Cuando ya ni siquiera sus aliados podían soportar sus excesos, fue asesinado, y su cabeza fue llevada al sultán de Turquía. Fue enterrado en el lago Snagov, y años más tarde, en 1930, se abrió su tumba, pero la vieron vacía. Este hecho probablemente inspiró a Bram Stoker al publicar Drácula en 1897, pero lo cierto es que poca gente sabía que realmente se refería a Vlad Tepes. De verdad existió una persona que efectivamente era un aristócrata llamado Drácula, que gobernó el territorio de Transilvania. Era sádico y despiadado, incluso la descripción física guarda cierta similitud con el Drácula de Stoker. Pero ¿cuál es la conexión entre el concepto de vampiro y Vlad el Empalador? Bram Stoker relacionó ambos nombres en su historia de Drácula. Por lo tanto, ¿es Vlad el primer vampiro real o una simple vorágine de la imaginación de un escritor irlandés que dio forma a toda una memoria colectiva? El Nosferatu no muere como la abeja que ha punzado una vez, solo se hace más fuerte y por serlo tiene aún más poder para el mal. El vampiro que está entre nosotros tiene como persona más fuerza que 20 hombres juntos. Su astucia es muy superior a la de los mortales, porque es una astucia que va creciendo con los siglos. Tiene la ayuda de la nigromancia, que es, como implica la etimología de la palabra, la adivinación por la muerte, y todos los muertos a los que pueda acercarse están a sus órdenes. Es una bestia, más que una bestia, de una crueldad demoníaca y carece de corazón. Puede, sin limitaciones, aparecer a su voluntad cuando y donde quiera, y en cualquiera de las formas que elija. Puede, en su área de acción, dirigir los elementos, la tormenta, la niebla, el trueno. Tiene poder sobre las cosas más repugnantes, la rata, la lechuza y el murciélago, la polilla y el zorro y el lobo. Puede crecer o reducir su tamaño y puede, en ocasiones, desvanecerse y aparecer sin ser visto. Así describe Bram Stoker a su protagonista en Drácula, y aquí es precisamente donde se une el folclore de Europa del Este con la ciencia de la Ilustración. Este personaje es la culminación de los Strigoi, los Draugr nórdicos o la Lilith hebrea, todos ellos con algo en común, su sed de sangre humana. Pero detrás de esa sed hay algo más profundo. Aquellas historias medievales culminaban ahora en la obra de Stoker para traernos a un monstruo irracional de carne y hueso. La Ilustración es el tiempo del fin de los monstruos, es el reino de la razón y de la ciencia, y parece que la emancipación social por fin espanta a los monstruos y la oscuridad. Pero lo cierto es que no, precisamente es justo la razón la que nos trae a los vampiros, uno de los monstruos más terroríficos de la historia. Entonces hasta se creía que el vampirismo era un virus como la rabia o la tuberculosis, una suerte de enfermedad transmitida por endocitosis que provocaba el síntoma principal de la sanguinariedad nocturna. Y es que realmente da igual si los vampiros son reales o no, da igual si se abren tumbas y están vacías o si el ajo espanta a los vampiros. El concepto detrás de estas historias, es decir, la relación de una cultura con la muerte, es algo muy real que se materializa en los vampiros. Por eso, en el momento en el que una cultura reacciona ante la oscuridad, los vampiros se vuelven indudablemente reales. El escritor Nick Groom dice, cito, «Drácula es la culminación de más de 70 años de cuentos de criaturas nocturnas. Claramente el vampiro existía antes de Drácula, como la criatura de la Ilustración considerada en el contexto de la ciencia médica, teología y política, y fue esa figura la que irrumpió en el siglo XIX y fue adaptada por Stoker».
Los vampiros llegaron justo cuando la racionalidad ilustrada se dio encuentro con el folclore de Europa del Este, un encuentro que trató de comprender a dichas criaturas por medio de la razón empírica, y por eso, al tratarlos como creíbles, se les dio realidad. Bram Stoker simplemente popularizó la concepción moderna de los vampiros. Se basó en la imagen de Vlad el Empalador y construyó una figura como él quiso. Pasó mucho tiempo estudiando el folclore de Europa del Este y las historias del vampirismo que hemos comentado. Voltaire, en Francia, incluso dudaba de la existencia de las criaturas, y Polidori, un médico y escritor inglés, sacó uno de los primeros textos de ficción titulado The Vampire. Es un caldo de cultivo perfecto para que Drácula surgiera como una historia ficticia, pero hay que entender que esas historias folclóricas y el Drácula de Stoker no son lo mismo, y que por lo tanto la visión moderna que tenemos de los vampiros emana de la imaginación del escritor. Unas inspiraron a la otra como reacción a lo que el hombre no podía comprender, pero no son lo mismo. Es más, el momento en el que se publicó Drácula está enmarcado en la literatura gótica. The Vampire de Polidori, los libros de Goethe o incluso Frankenstein de Mary Shelley son todos una respuesta al racionalismo seco de la Ilustración para romantizar el pasado y recalcar las emociones y el individualismo. Lo que empezó como una figura vampírica, misteriosa y de origen desconocido y común a todas las culturas, con sus detalles característicos, se ha convertido gradualmente en una criatura de carácter popular. Aquellas misteriosas historias de gente que volvía de la muerte se han transformado en un personaje de película, y esa transformación se debe puramente al resultado del desarrollo del término en dos sociedades y contextos distintos, y al proceso psicológico de la reconstrucción de la memoria colectiva. En ese choque de culturas y sociedades y mitos e historias surge la memoria, y el resultado de esto son términos o ideas que son adaptadas o editadas para acomodarlas a las expectativas sociales o valores de una sociedad. Dicho de otra manera, la forma que adquiere el mito del vampiro hoy, es decir, el de un aristócrata no muerto que se alimenta de sangre, es debido a las características de nuestros valores como sociedad. La presencia constante de esta idea a lo largo de las civilizaciones de la historia sugiere que hay algo en el mito que posee una gran importancia y significado para la mente humana, ya que vincula el mito con nuestra historia. Como ya decía Rousseau en 1762, no había en el mundo una historia tan bien documentada como la de los vampiros. Cito, no le falta de nada, procesos orales, certificados notables de cirujanos, sacerdotes y magistrados. Para Carl Jung, la psique humana comparte imágenes y motivos universales colectivos que provienen del inconsciente colectivo. Estas ideas o arquetipos suelen originarse en una emoción o evento central para la psicología que compartimos todos los humanos. En el caso del mito del vampiro, su surgimiento puede deberse a la mente analfabeta de la gente de la época de la Ilustración y a un intento de comprender las enfermedades desconocidas, como la plaga o la tuberculosis, y de tratar de entender a la muerte. En términos junguianos, el vampirismo en sí mismo es uno de los principales arquetipos de la psique humana, y a veces se asocia con una de las imágenes relacionadas con el personaje arquetípico que da forma a la muerte. Y hoy esa forma se materializa en el Drácula ficticio. Es por lo tanto una reacción a eso que no podemos entender, que adquiere una forma de carne y hueso para entenderlo más fácilmente. Y aunque no lo veamos físicamente, sigue siendo real en nuestra mente, ya que la imagen del vampiro está incrustada en el inconsciente colectivo de todas las mentes humanas como resultado de su importancia emocional y psicológica. Y su definición hay que buscarla entonces en la encrucijada entre el folclore, la ciencia y la historia, y por encima de todo, en nuestra condición humana.